necesita uno para vivir bien. La pregunta de fondo es ¿cómo es vivir bien? Y la respuesta de Trasímaco es básicamente el egoísmo. Un hombre fuerte sacando provecho de todo para beneficiarse a sí mismo. Siendo el más fuerte, semejante hombre impondría su voluntad sobre el pueblo y sería por tanto el mandatario. Las leyes que establece serían su manera de procurar todo lo que le convenga, lo más ventajoso para el resto sería obedecerlas por las consecuencias que tendría no hacerlas, ¿no? Ahora, esta equivalencia que hace Trasímaco entre leyes y justicia no es la mera repetición de la definición de Céfalo, ya que la fuente es distinta. No son los dioses ni la tradición, como decía Céfalo, que él obedecía a las leyes por una cuestión ancestral y tradicional. Ahora lo que plantea Trasímaco es las leyes del interés de los poderosos, la ley impuesta por el poderoso, impuesta por el gobernante. Para Sócrates las leyes son resultado de una condición anterior de la justicia. Para Trasímaco es al revés, la justicia es el resultado de las leyes, pero las leyes van en función de los intereses más fuertes, del modo que la justicia sea un fenómeno puramente político. Para Sócrates hay cierto tipo de conocimiento que uno tiene que emplear para ser justo. Para Trasímaco solo hay que emplear la fuerza. El más fuerte gana. Entonces ahora tenemos una relación entre conocimiento y poder. Recuerden que estamos buscando la justicia y llegamos a que la justicia es algún tipo de conocimiento y descartamos que sea un conocimiento de una profesión o de un arte y llegamos a que tiene que ser un conocimiento más amplio y más global. Bien, ahora lo que está haciendo Trasímaco es relacionar conocimiento y poder. Ahora, ¿cómo vincular uno con el otro? Y este es el gran tema de la filosofía política. Y en esto Sócrates nuevamente constituye una amenaza, porque quiere que el enfoque sobre el poder pase a la razón. Sócrates en principio está de acuerdo, dice, bueno, pero el poder es la razón. Pero el poder no siempre es la razón. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el poder es el interés. Sócrates empieza su análisis al señalar que los mandatarios a veces se equivocan con respecto a sus intereses. Fíjense, está reconociendo Sócrates la posibilidad de un tirano, pero dice, bueno, a veces el tirano, incluso en su propio interés, puede equivocarse. Puede tomar decisiones que a lo mejor son contraproducentes a él mismo, no hacia el pueblo, hacia él mismo. Si estos intereses contraproducentes se reflejaran en la ley y la gente la obedece, sería desventajoso para él. ¿Cómo puede sacar provecho si desconoce sus propios intereses? Plantea Sócrates. Como siempre, Sócrates pone el énfasis en el conocimiento. Fíjense, justicia relacionada a conocimiento, relacionada a un tipo de conocimiento especial. Aparece este sofista y dice el conocimiento es igual al poder, y Sócrates en principio acepta esto y dice, bueno, es el poder, pero ¿qué poder? El poder que da el conocimiento. Fíjense cómo está volviendo Sócrates sobre su propia definición. Esto le resultará muy extraño a Trasímaco. Para él está clarísimo que lo ventajoso consiste en el aumento de riqueza y el poder para el mandatario. Y punto final. ¿Cómo responde Sócrates? Lo que dice Sócrates es que el mandatario tiene razón con respecto a lo que le conviene y que si se equivoca entonces no va a actuar como mandatario. Está tratando como de acomodar la situación. Dice, bueno, está bien. Siempre el mandatario tendrá razón, hará las leyes y las leyes serán ventajosas para él. Y si se equivocara, bueno, no es que se equivoca como mandatario, sino que se equivoca como persona, como mortal. Es decir, está reconociendo lo que plantea, lo que se le plantea en esta definición, está acomodándolo. En otras palabras, vamos a suponer el médico, si hace bien, es médico. Si hace mal, que era la otra capacidad que tenía el médico, si se equivoca, si yerra, entonces no lo hará como un médico, lo hará como individuo. Pero Trasímaco insiste en que los mandatarios tienen un conocimiento perfecto de su propio interés. ¿Por qué? Porque él justamente es un educador. Es decir, tanto Sócrates como Trasímaco son individuos que ofrecen su sapiencia al público en general. Es decir, son personas que viven de eso. Entonces, para Trasímaco, decir que la justicia es igual al conocimiento, el conocimiento igual al poder y el poder igual al mandatario, es algo que puede vender a cierto público aristócrata que será de su interés para defender su postura, su situación. En ese momento, en la ronda donde estaban charlando, hay dos jóvenes, Glaucón, que ya hablamos, que es el hermano de Platón, y Adiemante. Los dos están sentados alrededor y escuchando muy atentamente este contrapunto entre estos dos filósofos.
Bien, ¿qué pasa? Sócrates, al haber establecido la importancia del conocimiento, espera mostrar la necesidad de que Trasímaco vaya más allá de la ventaja personal a un bien individual. Es decir, cuando Sócrates concede a Trasímaco, bueno, el conocimiento igual a poder y es igual a beneficio del tirano, hasta ahí Sócrates dice que está de acuerdo y que si el tirano actúa negativamente, en realidad no está actuando como tirano, está actuando como individuo particular. ¿Por qué hace esta concesión Sócrates? Porque Sócrates quiere llegar a que Trasímaco termine diciendo que esa ventaja personal del mandatario en realidad es el bien universal, que lo que busca el bien universal. ¿Por qué el bien universal? Porque recordemos que Sócrates siempre busca definiciones universales, definiciones para todos, que sean aplicables en todo lugar y en todo momento. Entonces, utiliza una imagen Sócrates en la conversación con Trasímaco muy interesante, que es la del pastor, y le pregunta a Trasímaco, Trasímaco, ¿consideras que los pastores piensan en el bien de sus rebaños cuando los manejan, cuando los engordan y los cuidan, o en su propio interés, o en el interés de sus señores? Obviamente que no, dice Trasímaco. Es decir, el pastor no va a pensar en el interés de la oveja, va a pensar en su propio interés a través de la oveja. De igual manera, dice, lo que gobierna no lo hacen por el bien de los gobernados, sino que lo hacen para el bien propio, a través de los gobernados. Esta es la postura, la definición de Trasímaco. Y después dice Trasímaco algo interesante. El hombre justo es vencido donde quiera que se haya en concurrencia con el hombre injusto. ¿Por qué? Porque naturalmente es muy difícil de sostener una postura que sea ética por beneficio de terceros o por el beneficio de la comunidad. Es mucho más fácil sostener una postura egoísta frente a uno mismo. Naturalmente, cuando el beneficio es propio, va a ser mucho más interesante obtenerlo que un beneficio común. Entonces, da un largo discurso Trasímaco, bueno, no lo vamos a comentar más que a grandes rasgos, pero básicamente lo que Sócrates parece decir durante todo el transcurso es lo que la gente tiene que hacer es comer verdura, no comer dulces, como el ejemplo que tomábamos antes. Y Trasímaco, ¿qué lo diría? ¿Pero por qué si pueden comer chocolate? ¿Que coman chocolate? ¿Cuál es el problema? Recordemos que toda esta discusión entre estos dos personajes está secundada por un grupo de jóvenes que justamente eran los interesados en recibir este tipo de educación. Entonces Trasímaco se burló del concepto de Sócrates de la justicia. Le dice, ¿vos creés que los pastores engordan a los borregos por su propio bien? Obvio que no. Tampoco los mandatarios buscan el bien de los súbditos, sino lo que buscan es su propio bien. Acá se plantea una situación interesante en el aspecto que puede haber un conflicto en el empleo de las dos artes. Imaginemos un hombre que practica la medicina. Como médico todo lo que hace es para el bien del paciente, pero como acabamos de ver, tiene que ingresar algún dinero para mantenerse a sí mismo. Entonces, Sócrates lo que plantea es construir la figura del arte del mercenario. ¿Qué es la figura del arte del mercenario? Es la renta que recibe una persona por realizar una actividad. Es decir, un carpintero realiza su actividad para producir un mueble. Bien, pero él tiene una retribución por ese mueble. Este es el arte del mercenario, es decir, que cada persona en realidad estaría ejerciendo dos tipos de arte, el arte propio de su profesión y el arte de mercenario. Entonces, ¿qué es lo que plantea Sócrates? Que está bien que el tirano tenga una retribución por lo que hace, teóricamente por gobernar, en la medida de lo que hace, por supuesto. ¿Qué hace uno cuando cualquiera de estas artes entra en conflicto con el arte mercenario? Una respuesta sería considerar el arte mercenario como el arte arquitectónico. Y al llamarlo arquitectónico, quiere decir la práctica de todas las demás. Esto es claro en nuestra sociedad, donde el dinero mueve todo el sistema económico y parece ser un principio global. Es decir, si lo trasladamos en otros días, podemos decir que todos tenemos el arte del mercenario, todos recibimos alguna retribución por alguna actividad, más allá que nosotros digamos que realizamos esa actividad en beneficio de otras personas o en beneficio de un bien común. El arte mercenario también lo llevamos encima, lo que en principio no es necesariamente malo. Bien, después hay una serie de momentos, de contrapuntos,
en el cual se pregunta: ¿es mejor ser un tirano egoísta, como dice Trasímaco, o un filósofo calmado y racional, como dice Sócrates? Acá llegamos al grano de un tema interesante. El tirano en definitiva es egoísta, porque es tirano por su propio beneficio, dirá Sócrates. Trasímaco dirá: no, él no es egoísta, sino que es su derecho. Lo que propone Sócrates en lugar de él es un filósofo calmado y racional. Los jóvenes que están ahí reunidos, recordemos que tienen estas dos posibilidades. Una, la que decir la justicia es el beneficio el más fuerte, y la de Sócrates el beneficio común. Entonces, estos jóvenes quieren ahora que Sócrates demuestre contundentemente por qué es malo ser tirano. En este punto, Sócrates va a necesitar el resto de la República para que sus argumentos sean en realidad contundentes. Por el momento va a ofrecer un par de argumentos. Primero dice que si la afirmación de Trasímaco de que la justicia sea una virtud es contradictoria. La injusticia no puede ser una virtud, eso es contradictorio. Para nuestro sofista, la vida es una competencia donde nos aprovechamos de los demás, y la injusticia es el arte o virtud que necesitamos para hacerlo bien. Sócrates va a señalar que la justicia, sin embargo, es necesaria, porque al igual que un grupo de ladrones que quiere robar una casa tiene que cooperar entre sí, un mandatario no puede alcanzar sus metas siendo totalmente egoísta. Es decir, algo le va a tener que dar a su secuace para poder obtener la parte más importante. Pero quedaría muy corto entender la justicia así, porque constituiría un medio no deseable para un fin deseable. Actuar de forma justa debería ser algo deseable en sí mismo, no una consecuencia para poder obtener un objetivo. En segundo lugar, afirma Sócrates que la justicia es preferible porque es una virtud. La justicia, recordemos, es una virtud, siendo una virtud aquello que permite que algo funcione bien. Nadie quiere un cuerpo enfermo, por ejemplo, y tampoco un alma enferma. Para Sócrates es obvio, pero la verdad es que su argumento es formal y vacío. Todos quieren un alma saludable, la pregunta es en qué consiste tener un alma saludable. Y eso todavía en este diálogo no lo respondió. Así termina la discusión contra Trasímaco. Ha quedado inconclusa, como buena parte de las discusiones de Sócrates, pero al menos ha logrado eliminar varias definiciones de justicia. Y aun cuando no la hayan definido, ha esclarecido el problema de la justicia que tiene que ver con un principio de organización, tanto una ciudad como un individuo que permiten que sean prósperas y felices. Es decir, Sócrates en este punto ha llegado a descartar varias definiciones de justicia, ha logrado asociar justicia con conocimiento y parcialmente conocimiento con poder. Y ahora hace un nuevo planteo. Dice que como es universal la justicia, puede aplicarse tanto a individuos como a ciudades, ciudades o poblaciones. Y así termina el libro 1 de la República.